Mi nombre es Andrea Balsaña, les cuento a todos. Soy docente de FADU y de FUC también. Vamos a hablarle en castellano de la Facultad de Arquitectura y Diseño y de la Facultad de Humanidades de la Universidad Litoral. Y, y bueno, este ciclo surge el año pasado a partir de un grupo de investigadores y docentes que estuvimos realizando una asistencia técnica y empezamos a desarrollar líneas de investigación sobre comunicación y gestión de riesgos en torno de la pandemia por COVID-19, ¿no? Y cuando empezamos a andar el camino, enseguida quedó en evidencia lo que los teóricos plantean siempre, la necesidad de los enfoques multidisciplinarios e intersectoriales, sobre todo cuando se trata de fenómenos inciertos, ¿no? Donde la incertidumbre es la que domina, como en el caso del coronavirus, que aparece de manera inesperada. Algunos luego dicen no era tan inesperado, pero bueno, ponen en evidencia conflictos que estamos viviendo a nivel mundial, ponen en evidencia esto que llamamos globalización de manera muy clara, y también ponen en evidencia que no conocemos todo, y entonces la incertidumbre nos obliga a tomar decisiones a partir de la información que uno tiene disponible. El COVID, bueno, ha sido uno de los casos históricos, yo creo que después se va a estudiar como un antes y un después de colaboración internacional en lo que tiene que ver con la investigación científica del virus y las formas de prevenirlo, controlarlo. En menos de un año hubo producción de vacunas, pero bueno, la incertidumbre continúa y en este ciclo que empezamos el año pasado, les decía, la idea es, el objetivo fue ese, cruzar saberes, disciplinas, enfoques que nos permitan entender más lo que pasa, que nos permitan hacernos nuevas preguntas y aprovechar los valiosos aportes que tienen las distintas miradas, ¿no? Han pasado gente de ciencias políticas, de gestión de riesgos, especialistas en gestión ambiental, en psiquiatría y psicología o salud mental, de comunicación, por supuesto, que somos el grupo mayoritario, pero tanto pensando la comunicación desde los medios como desde el mundo digital, específicamente la comunicación de riesgo, que es algo que vamos a seguir trabajando. Y bueno, hoy pusimos en agenda algo que siempre nos pareció muy interesante y es el uso de datos e indicadores en este contexto de incertidumbre, ¿no? Tanto para la gestión de los gobiernos, para la toma de decisiones, como para el conocimiento de la ciudadanía, ¿no? En comunicación de riesgos siempre decimos que es necesario contar con información precisa, oportuna, sistemática, para que se genere confianza entre los actores y se puedan tomar las mejores medidas para prevenir un desastre o para mitigar sus efectos. Pero en este caso han quedado mucho más en evidencia y bueno, yo ponía en algún tuit, quién se hubiera imaginado hace algunos años hablar de aplanar la curva, nos hubiéramos referido a otra cosa, seguro, ¿no? A la curva estadística de contagios, ¿no? Pero bueno, hoy muchos incorporamos información respecto de porcentajes de camas críticas ocupadas, porcentajes de pacientes, incidencia en grupos etarios, y bueno, nos parece que mucha de esa información es interesante analizarla con la mirada experta y por eso hoy tenemos invitados a bueno, Liliana Tauber, que es experta en estadísticas y además es la presidenta de la Sociedad Argentina de Alfabetización Estadística, si no digo mal. También Gustavo Peretti y Javier Gómez, que vienen del mundo de la geografía, pero trabajan con la georreferenciación de datos y cómo eso posibilita una mejor lectura de la situación. Y Laura Boncompagni, que es profesora de matemática y fue directora de estadísticas de la ciudad de Santa Fe durante muchos años, responsable de Santa Fe Cómo Vamos, que también nos va a brindar su aporte respecto de qué datos usaron los gobiernos para mirar, o por lo menos públicamente para mirar
la pandemia en los primeros meses. Y la idea es que luego abramos al debate, así que decía, seguramente hoy somos de más, de más grupos, tribus académicas los que deben estar presentes, así que eso le da riqueza a este encuentro. Vamos a tener esta modalidad, primero van a hacer sus presentaciones, yo los voy a ir invitando, y al finalizar vamos a abrir a las preguntas. Pueden ir dejando las preguntas en el chat a medida que van hablando los expositores invitados, y después vamos compartiendo con ellos las preguntas que están allí publicadas. Así que, sin más para decir, le voy a dar la palabra primero a Laura Boncopagni. Confieso que cuando armamos el ciclo el año pasado no pensábamos estar de nuevo en el pico de una segunda ola con tanta riqueza de información para analizar y tanta incertidumbre de nuevo, ¿no? Pero bueno, Laura Boncopagni nos va a hablar sobre un análisis comparativo que hizo entre los datos utilizados por el gobierno nacional, los gobiernos provinciales durante los primeros meses de la pandemia para comunicar e informar sobre el coronavirus y la evolución de la enfermedad. Laura es profesora en matemática, como les dije, con formación específica en estadísticas. Trabajó en diferentes espacios, pero para destacar fue directora del programa de estadísticas y estudios sociales y económicos de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe hasta el año 2019. Trabaja en el programa de información y análisis estadísticos, de información y análisis institucional de la Universidad Nacional del Litoral. Y bueno, es una integrante del equipo y fiel defensora de cómo usamos los datos, sobre todo los comunicadores. Así que te doy la palabra, Lauri. Muchas gracias, Andrés. Gracias a sumarse a esta charla. Le vamos a compartir la presentación que les armé. En este caso lo que nos interesaba como miembro del grupo de Estado multidisciplinar que les contaba Andrea en el marco del trabajo que realizamos el año pasado, lo que me interesaba traerles a todos para que puedan conocer y ver es un poco la cocina de lo que hicimos dentro de este grupo de investigación cuando analizamos la información que presentaban los distintos niveles de gobierno, ya sea el nacional como los provinciales. Y lo que nos interesa destacar es desde qué enfoque nosotros estamos trabajando esto, que es el enfoque de la gestión de riesgo. Y lo que ocurre es que en este proceso integral de intervención que tiene la mirada desde la gestión de riesgo en un desastre o en una emergencia, los datos son claves, ¿sí? Para generar conocimiento sobre ese riesgo, pero también por eso que estuvimos charlando un ratito antes en la previa, que tiene que ver con que los datos brindan evidencia y dan como una mirada objetiva, de alguna manera, a las decisiones que se adoptan. Pero esos datos se construyen de alguna manera y alguien los está construyendo, así que también hay algo de subjetividad en este proceso. En particular lo que nos interesa destacar a nosotros tiene que ver con que ese enfoque de la gestión de riesgos, esos datos estadísticos que se están brindando son parte de la información que la comunicación de riesgo difunde en el marco de una emergencia. Es en ese momento que se están difundiendo esos datos. Y cuando se difunden esos datos, lo que se busca es alcanzar tres objetivos que tienen que ver con aumentar el conocimiento y la comprensión de ese riesgo al que la población está expuesta en ese momento en particular. También se busca incentivar la confianza y la credibilidad en las autoridades, y también se busca prevenir y resolver situaciones conflictivas. Para nosotros son importantes estos tres objetivos que se buscan en la comunicación de riesgo, porque son los que nos permitieron orientar el análisis de los datos que se iban presentando. Un poco la cuestión metodológica de lo que trabajamos, que realizamos un análisis comparativo acerca de los informes epidemiológicos que iban brindando las diferentes jurisdicciones.
Para ello lo que hicimos fue explorar los diferentes sitios web, tanto de Nación como de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las provincias. También miramos las cuentas oficiales de Twitter. ¿Por qué Twitter en particular? Porque es la red que más utilizan los comunicadores. Y el periodo de tiempo en que nos interesó analizar, porque por supuesto estábamos acotados, porque el trabajo de investigación tenía que responder a una necesidad que tenía en ese momento el gobierno provincial, analizamos estos informes entre el 20 de junio y el 3 de julio de 2020. Este análisis que estamos realizando acerca de los diferentes reportes epidemiológicos, lo que nos permitió fue construir una matriz de información que permitió analizar esa información y poder obtener algunos resultados. Esta es un poco la cocina que le queríamos contar que realizamos el año pasado en nuestro trabajo. Esta es la matriz que estuvimos construyendo, es una matriz bastante grande y amplia que nos permitió analizar la información presentada por todas las jurisdicciones en este periodo de tiempo particular. Y estos eran los elementos analizados, las partes diarias, las placas que aparecían en las redes sociales. En el caso de la provincia de Santa Fe tenía ya un tablero de control en que presentaban los datos. Fíjense la variedad de reportes que había y quiénes lo hacían, en sala de situaciones en algunos casos, consejos constituidos en particular para esa emergencia, el propio Ministerio de Salud, las propias direcciones de epidemiología, variaba de acuerdo a la jurisdicción. Los twitters y infografías o los sitios web o algunas placas que en el caso de Corrientes, recuerden que también en ese momento se tenía en cuenta el dengue, entonces aprovechaba y publicaba datos de las dos enfermedades. Este es el caso de provincia de Buenos Aires y provincia de Córdoba, que tenían recursos más variados. Esta es la tabla que permitió sintetizar la información y los propios indicadores que este grupo de investigación construyó para analizar los reportes epidemiológicos que cada una de las jurisdicciones presentaba. Fíjense que es bastante la información que pudimos recolectar y analizar. Y bueno, como buena estadística, construimos algunos gráficos como para poder analizar la información. En este periodo en particular que nosotros analizamos, ya el 90% de las jurisdicciones presentaba algún tipo de información epidemiológica diaria sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento con la pandemia. Principalmente lo hacían en un texto que aparecía en el cuerpo web de la web como si fuese una noticia. Eso lo hacía el 45% de esas provincias que publicaban algún tipo de datos. Luego recurrían al formato PDF y a las infografías. Y encontramos casos puntuales, como que subían algún tipo de video al sitio de la web, o que tenían algún GIS que ya habían trabajado en algún momento, por ejemplo en la provincia de Salta, que eran recursos previos que ya disponía esa jurisdicción. Este análisis de estas matrices que nosotros les mostramos, que fuimos construyendo, nos permitió identificar 5 datos claves que presentaban la mayoría de los reportes epidemiológicos. Los casos de confirmados diarios, que eran los nuevos casos por día, los confirmados acumulados, las muertes diarias, las muertes acumuladas y los confirmados acumulados no activos o recuperados, que era como en ese momento intentaban esos informes epidemiológicos nombrar a aquellos pacientes que habían sido dados de alta. Y como nosotros estábamos mirando estos datos desde el enfoque de la gestión de riesgos, la comunicación de riesgo en la emergencia, nos interesaba saber si esos reportes definían los indicadores que utilizaban, si definían lo que era en ese momento cuando comenzó la pandemia un caso sospechoso. Recuerden que al principio teníamos los criterios para definir si un caso era sospechoso o no, lo que determinaba si luego se debía hacer o no el test para confirmarlo y los diferentes tipos de test que se aplicaban. Nos preguntamos si contextualizaban la información, o sea, brindaban un dato y nos preguntamos, ¿están contándonos a qué refiere ese dato? Porque en estadística un dato es un dato en un contexto. Y luego nos preguntamos si hacían algún tipo de análisis o interpretación de los mismos. Fíjese qué bajo la proporción de las jurisdicciones que lograban hacer algo de eso cuando presentaban sus reportes. Nadie definía, nadie contextualizaba, y muy pocos daban los criterios o analizaban esos datos. ¿Y por qué nos interesa? Porque de pronto nos encontramos como conceptos de tasa de incidencia, tasa de letalidad, tiempo de duplicación, y los ciudadanos no entendíamos a qué hacía referencia. Los criterios nos preguntamos al día de hoy, ¿qué es un caso sospechoso? Han ido variando tanto a lo largo del tiempo, que si hoy nos preguntamos cuándo un caso es sospechoso,
tendríamos que saber si lo tenemos tan claro o no. Contextualizados en el informe, nos encontramos con situaciones en que la temporalidad estaba completamente ausente, por lo tanto, presentaban, por ejemplo, el dato acumulado o los datos activos y no sabíamos a qué fecha referían los mismos. Y un poco lo que nos decía Andrea hoy, todos sabemos o escuchamos la palabra aplanar la curva. La pregunta es, ¿sabemos a qué se refieren? En ocasiones nos encontramos que estaba en el vocabulario cotidiano de quienes gestionaban la pandemia la palabra aplanar la curva, pero ni siquiera nos mostraban la curva a la que hacían referencia, ¿no? Fue una situación bastante compleja de comprender por los ciudadanos que no tenían las capacidades para interpretar esa información, ya sea por formación o por conocimiento. Y ya como para ir un poco cerrando, volvemos a destacar esto que nos interesa desde el equipo de investigación. Que ¿por qué lo miramos desde la comunicación de riesgo de los datos? Porque nos interesa que se aumente este conocimiento, esta comprensión del riesgo, que incentive la confianza y la credibilidad en las autoridades y prevenir y resolver estas situaciones conflictivas. ¿Por qué los vuelvo a traer y los remarco en este momento? Porque es a partir de estos tres objetivos que busca esta comunicación que hicimos y arribamos a algunas conclusiones. Lo primero, que al analizar los diferentes documentos pudimos concluir que cada jurisdicción lo que se evidenciaba era que cada una tenía diferentes capacidades para construir esa información, para generar esos datos, para construir esos indicadores, para presentarlos, para comunicarlos adecuadamente, porque era evidente que algunas jurisdicciones tenían equipos más formados que otros, por ejemplo, para construir esa información necesaria para poder tratar de llevar certeza en este momento de incertidumbre que vivíamos. Nosotros logramos detectar esos 5 datos que todos los informes comunicaban, pero se observó una falta de estandarización, no solo nacional, sino también internacional, acerca de cuál era la información epidemiológica más pertinente a recabar y a comunicar para poder ir monitoreando el avance de la pandemia. Fíjense que hasta que no apareció la Universidad de Johns Hopkins mostrando esos datos, ese tablero de control y este mapa en que podíamos ir comparando y viendo cómo evolucionaba la pandemia en el mundo, no estaba muy claro cuáles eran los datos que nos permitían compararnos entre todos. Y aunque nos estuviésemos comparando, sabemos que esos casos confirmados como positivos, no todos se realizaban de la misma manera. Había algunas veces un test detrás de eso, o si no un criterio epidemiológico que así lo determinaba. Y lo que ya habíamos remarcado, esa ausencia completa de contexto acerca de qué datos está utilizando y por qué lo estoy mostrando. Y también lo que observamos es la falta de una mirada interdisciplinar acerca de la información. De alguna manera aparece solo el dato sanitarista, solamente el dato epidemiológico, la cantidad de casos, luego apareció la cantidad, y hasta el día de hoy la cantidad de camas ocupadas, aparece en este momento que estamos en el periodo de vacunación la cantidad de dosis aplicadas, pero falta mirar otros rasgos que cuando uno analiza desde la gestión de riesgos, deberían estar presentes para tener una mirada mucho más amplia de lo que está causando esta emergencia, esta enfermedad en particular. Así que esos son un poco los tres conclusiones que pudimos arribar en este pequeño trabajo de investigación que realizamos con el objeto de poder generar herramientas que pudieran brindar un asesoramiento más adecuado. En este caso que hicimos el año pasado para la provincia de Santa Fe, del que surgieron después algunas recomendaciones para poder mejorar la comunicación en este momento de crisis que llevamos, que pensamos, como dijo Andrea, que iba a estar finalizado, pero aquí estamos en lo que llamamos la segunda ola, que es la segunda ola, ¿no? Muchas gracias a todos. Bueno, Lauri, muchas gracias. Como siempre, cumpliendo su tiempo, 11 minutos 15. Le vamos a dar ahora la palabra a Gustavo Peretti y Javier Gómez. Voy a hacer una breve presentación de cada uno. Perdón, un segundo que lo tengo aquí. Bueno, Javier Gómez es profesor y doctor en geografía, con una formación en postdoctorado en un programa multidisciplinario de formación continua para doctor en Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. Sobre el ciclo, estás trabajando ahora ciudades y megalópolis, reales, simbólicas e imaginarias.
cuenta con varias publicaciones y presentaciones en distintos congresos y ponencias, analizando la relación entre territorio y población, la vinculación entre la demografía y la fragmentación urbana, el cruce de datos o la presentación de los datos en términos espaciales, que es una de las cuestiones que nos parece importante destacar. Bueno, tiene una enorme trayectoria en este tema, es profesor titular en la Facultad de Humanidades y además también invitado, es profesor también en la Universidad Autónoma de Entre Ríos y dicta cursos de doctorado en distintas instituciones de nuestro país. Gustavo Peretti es profesor en geografía, especialista en problemáticas sociales de la geografía, también profesor titular de la Universidad Nacional del Litoral y en la Autónoma de Entre Ríos, investigador categorizado, y sus temas de interés están centrados en las características de la composición y la dinámica demográfica argentina en general, y sobre todo las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, ¿no? Y en los últimos años ha trabajado sobre estos aspectos en la construcción de identidad isleña en Malvinas. Bueno, también tiene muchos libros y artículos científicos publicados, y se ha desempeñado como secretario de investigación en la facultad y director del Departamento de Geografía, consejero. Bueno, les damos ahora la palabra a ellos, que van a distribuir sus 15 minutos, no sé cuál habrá sido el acuerdo interno, pero nos interesaba que nos compartan este proyecto, que de paso el que no lo conoce los invitamos a visitar, de organización de un geoportal de datos relacionados con COVID, qué implicó y qué aporta para la lectura de la situación que estamos viviendo en pandemia. Así que Gustavo, Javier. Muy bien, Andrea, muchas gracias. Sí, lo importante es que hubo un acuerdo interno y nos distribuimos la tarea, así que vamos a aprovechar los 15 minutos. Bueno, voy a comenzar en este caso y voy a pasar a compartir pantalla justamente para que se pueda visualizar lo que es el geoportal que hemos construido desde el año pasado y comentarles para aquellos que quizás todavía no lo han podido conocer, que está disponible o vinculado al sitio web de la Facultad de Humanidades y Ciencias a partir de el sitio web y luego /geoportal COVID-19. Este proyecto surgió a partir de la indagación geográfica, como vos enunciabas, Andrea. Bueno, nosotros en abril del año pasado, en ese clima de incertidumbre, los casos de COVID dentro de la provincia de Santa Fe marcaban una incidencia muy localizada, sobre todo en el sur de la provincia de Santa Fe. Nosotros, en uno de los mapas que está disponible en el geoportal, se va mostrando la cantidad de casos acumulada en cada uno de los gobiernos locales. Esto es en la última semana epidemiológica de este año, que es la semana 19, ¿no? Pero si nos vamos a la semana epidemiológica 19 de 2020, la situación era como para que contrastemos este presente y un año atrás, ¿no? Un año atrás la situación era esta. Vamos a tratar de ir haciendo zoom, porque por la cantidad de casos que había hace un año atrás, en el mapa obviamente aparecen los casos de manera muy pequeña. Por ejemplo, Rosario, que era la ciudad que más casos tenía nada más que 98, ¿bien? Para que tengamos una noción. Entonces nosotros notábamos que había un notable contraste dentro de la provincia de Santa Fe. Había zonas del interior y del norte de la provincia donde la pandemia se mostraba muy alejada y muy distante. En aquel momento de incertidumbre nosotros pensábamos que a partir de esas discrepancias que había dentro del territorio santafesino, bueno, se podía quizás llegar a pensar en la posibilidad de una propuesta de una regionalización de la pandemia, sobre todo a partir de la idea de una viabilidad de sectorizar las medidas de cuarentena, que
regían en aquel momento, ¿no? Teniendo en cuenta justamente la gran heterogeneidad que había en la provincia de Santa Fe. De manera conexa, bueno, entendíamos que a partir de nuestros trabajos, de los equipos de investigación que contábamos, podíamos avanzar en esto desde el Departamento de Geografía, bueno, y postulamos esta idea que fue finalmente financiada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, en apoyo con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Santa Fe. Básicamente, los mapas entendemos que son potentes instrumentos para explicar procesos y también tienen el poder de síntesis. Es decir, muchas veces los mapas tienen una fortaleza que en sí dan una visión gráfica de procesos, pero también muchas veces esos mapas, bueno, requieren también de una explicación para poder ir comprendiendo lo que está acaeciendo. Entonces, en ese sentido, nosotros acá, como para tratar de ir organizando la información dentro del geoportal, fuimos también actualizando la información según fue modificándose la pandemia. Entonces, en las últimas semanas fuimos incorporando un tablero sobre vacunación, donde se puede ir desde la semana 9, que se empezaron a publicar datos sobre vacunas. Esto está organizado por semanas epidemiológicas, que es un criterio de salud, que todos los ministerios, tanto nacionales como provinciales, van siguiendo esos criterios que van desde domingo hasta sábado de cada semana, y actualmente estamos transitando la semana epidemiológica 18, ¿no?, del año 2021. Así que en este caso, de los 4 tipos de vacunas que actualmente se están distribuyendo, en el caso de la provincia de Santa Fe, estamos con 857.050 vacunas distribuidas. Eso es lo que se va tomando desde una fuente, en este caso desde la Nación, desde el Ministerio de Salud de la Nación y el NOMIVAC, que es el Registro Federal de Vacunación Nominalizado. Pero luego también presenta el geoportal una sistematización de esos datos que, como planteaba Laura hace un momento, estos son los datos oficiales que emite diariamente el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, que por supuesto que fueron modificándose a lo largo del tiempo los criterios, como planteó Laura, de caso sospechoso o de caso confirmado también. Pero bueno, nosotros de los partes diarios vamos tomando diariamente la cantidad de casos confirmados, y eso es lo que aquí se va tabulando. La incidencia de casos en este momento a 14 días está en 68,32 casos cada 10.000 habitantes. Pensemos que a nivel nacional el criterio para establecer medidas de restricción está en 150 casos cada 10.000, es decir, 15 casos cada 10.000. Y pensemos que acá en Santa Fe en este momento hay 68 casos cada 10.000 habitantes. Bueno, después se totaliza la cantidad de fallecidos, recuperados. Luego se presentan las curvas, confirmados diariamente. Aquí se puede ir incluso haciendo una selección día por día de la cantidad de casos acaecidos. Y también está la curva de casos acumulados. Se ve perfectamente la primera ola hacia octubre del año pasado, luego lo que denominaron rebrote en enero de este año, y la denominada segunda ola que estamos transitando ahora entre abril y mayo, ¿no? Luego lo mismo para el caso de fallecidos, la cantidad de casos recuperados, la curva a través del tiempo. Y nosotros lo que planteamos también después fue, a partir de las heterogeneidades que se observan al interior de la provincia, es seleccionar los 5 municipios más poblados que tiene la provincia: Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista, y bueno, hacer las curvas específicas para esos municipios. Estos son los casos acumulados en cada, no acumulados aquí, la cantidad de casos que se registran en cada semana. Vemos que, por ejemplo, la semana 42, que esto fue el año pasado, en octubre del año pasado,
ahí fue el pico de la primera ola. Por ejemplo, en Rosario se llegaron a detectar en una semana 7.270 casos, mientras que ahora en la segunda ola, Rosario, la semana que más tuvo, no llegó a 4.000 casos. Pero vemos que eso es heterogéneo, sobre todo cuando analizamos las tasas de incidencia. Porque acá nosotros calculamos, a ver, no solo la cantidad de casos para esos municipios, sino la cantidad de casos en relación a la población que tienen los municipios. Y vemos, por ejemplo, llamativamente, que Rafaela, que es la curva color rosa, ha tenido en esta segunda ola una incidencia muy similar a la que tuvo en la primera ola. Lo mismo pasó con el caso de Santa Fe, capital. Si vemos la incidencia que tuvo entre octubre y noviembre, vemos que en este momento, es la celeste, para que te identifiquen, también, mientras que Rosario, si bien tuvo muchos casos por una cuestión de volumen, de ser el municipio más poblado, la incidencia no adquirió la misma entidad que tuvo, es el color azul, que tuvo en la primera ola. Lo cual, bueno, nos lleva a hacer otras lecturas también sobre cómo evoluciona la pandemia, las heterogeneidades dentro de la provincia de Santa Fe. Luego ofrecemos acá una visión de las camas según complejidad, de la ocupación que hay diaria, de la cantidad de camas a nivel público, que es lo que publica el boletín diario del Ministerio de la Provincia. Y aquí Gustavo va a hacer un comentario a posteriori sobre la estructura de edades, pero déjenme previamente mostrarles un mapa del riesgo epidemiológico, que es este que tenemos aquí. Este muestra, a ver, está todo en rojo. ¿Por qué? Porque acá se combinan dos variables. Lo que el Ministerio de Salud a nivel nacional combina, por un lado denomina índice de riesgo epidemiológico, que para calcularlo primero obtiene dos indicadores. La incidencia de casos a 14 días, que se obtiene totalizando la cantidad de casos acaecidos en esos últimos 14 días, en relación a la población que tienen en este caso las unidades departamentales, y nosotros lo hacemos por 10.000 habitantes. Y también luego se toma la razón de casos, que es comparar los casos en los últimos 14 días inmediatos en comparación con los 14 días previos a los últimos 14 días. Bueno, de comparar esos dos indicadores sale lo que se denomina índice de riesgo epidemiológico, que hay 4 categorías: alto, medio, medio bajo y bajo. Vemos que en este momento la provincia tiene todos los departamentos en riesgo alto, excepto Vera, en el norte provincial, que está con un riesgo medio. ¿Bien? Bueno, ahí como para que veamos cuál es la situación provincial en este momento. Aquí vemos específicamente la situación de la razón de casos. Vemos que, a ver, hay, bueno, mitad y mitad. La mitad de los departamentos está, en cuanto a razón de casos, está con riesgo alto, y la otra mitad está con riesgo medio. Esto para hacer con una lógica tipo semáforo, que muchas veces es muy visual, como la idea de esto es llegar a los ciudadanos comunes también, más allá de que el geoportal también se hizo como un instrumento de ayuda a las autoridades sanitarias. También la idea es socializar y llegar a la ciudadanía con la información. Por ahí también la idea es hacerlo visual. Gustavo, ¿vas a continuar con las edades? Sí, buenas tardes. Perfecto. A todas y todos. Antes, acá tenemos una pirámide de población de casos de contagio, ¿sí? Donde se puede ver que, bueno, hay un equilibrio entre géneros. Sí hay algo descompensada la pirámide en los segmentos superiores, pero es por un sesgo etario, donde hay más
mujeres que varones en valores absolutos, porque la esperanza de vida es mayor en la mujer, lo cual hace que haya más contagio también en las mujeres adultas mayores. Pero bueno, el grueso lo vemos en las edades jóvenes, que van entre los 20 y los 40 años. De todas formas, esto también puede obedecer por una cuestión de cantidad de habitantes, o sea, porque hay muchos jóvenes, mucha población adulta, pues hay muchos casos. Por lo tanto, lo que hicimos fue hacer una ponderación entre casos y cantidad de habitantes por segmentos etarios, o sea, lo que lo llamamos incidencia. Entonces, ahora Javier va a pasar 3 filminas. Esta es la incidencia, la primera, tomamos cada 10.000 personas, ¿sí? O sea, ¿cuántos casos se dan cada 10.000 personas de cada segmento etario? Es decir, por ejemplo, vemos un segmento, el de 35 y 39 años, entonces cada 10.000 personas que tienen entre 35 y 39 años, ¿cuántos casos hay? Y es unos 1.800. Esto es acumulado desde que comenzó, desde el inicio de la pandemia hasta ahora. Entonces vemos que el grueso, la mayor incidencia está entre los 30 y 45 años, donde una ocurrencia de más de 1.700 casos por cada 10.000 personas. Sí vemos una incidencia muy importante ya en el envejecimiento extremo, que ya más de 90 años. Seguramente acá tenemos que ver la cuestión de los lugares de permanencia, los adultos mayores, que son hogares colectivos, que son los hogares de ancianos. Entonces, sobre todo en la primera etapa, fue un ámbito de contagio importante los hogares. Eso responde a que, por ejemplo, cada 10.000 personas que tenían más de 90 años, 2.000 se contagiaron, ¿sí? Y lo que vemos, que quizá tiene actualidad ahora, que son los temas de discusión en la agenda política, la cuestión de la permanencia o no del dictado de la presencialidad en la escuela. Vemos cómo es muy baja la incidencia en los niños, ¿sí? Que de cada 10.000 casos se dan menos de 80 contagios, ¿sí? O sea, menos de un contagio cada 100. Hasta ahora se ha dado de menos de 9 años, menos de 10 años. Estamos con los tiempos. Acá vimos la incidencia, comparamos 4 semanas epidemiológicas, las 2 últimas, ¿sí? Que son las que están en rojo, que va del 24 de abril al 8 de agosto, perdón, 8 de mayo, me adelanté, no lo corregí. De mayo, sí. De mayo, esperemos estar mejor en agosto. Entonces, tomamos esas 2 semanas, quisimos compararlo con 2 semanas del el pico que hubo en Santa Fe, y acá puedo hacer una mención a lo que decía Laura. Cuando quisimos trabajar esto, durante 1 mes y medio, 2 meses, los boletines de la provincia no daban los casos, no informaban los casos por segmento etario y por género. Entonces, bueno, no pudimos hacer esto, ¿sí? De ahí que tomamos, desde que retomó esa publicación los boletines de la provincia, tomamos el 14 de noviembre al 28 de noviembre. Acá vemos 2 cuestiones interesantes que, por las dudas, no me pregunten cuál es el motivo, porque esto lo hicimos hoy, estos gráficos, entonces sí sirven para pensar, y creo que, sobre todo para quienes toman decisiones políticas en cuanto al manejo de la pandemia, puede llegar a reflexionar para ajustar algunas políticas. Vemos cómo cambia el tema de la incidencia en determinados grupos etarios. En los adultos mayores la incidencia fue mayor, o sea, los casos por cada 10.000 habitantes, el año pasado, en noviembre del año pasado, que ahora. Quizá acá se puede dar por el tema de haber ajustado la cuestión del manejo de los hogares de adultos mayores, o también ya el efecto de la vacuna, ¿eh? Pero por otro lado aumentó la incidencia, bajó también la incidencia en términos porcentuales, no fue tan alto el aumento de la incidencia en los adultos jóvenes que lo que fue en los adultos ya mayores. Es decir, el incremento en el resto de los segmentos etarios hubo un aumento sin la incidencia, pero fue en un ritmo menor en los adultos jóvenes que en los adultos mayores. Es decir,
hubo un mayor ritmo de crecimiento entre los 40 y 60 años que entre los 20 y los 40, por ejemplo. Esto la respuesta no la tengo, pero bueno, habría que ver por qué hubo un mayor incremento, un mayor ritmo de incremento en los adultos mayores. Pasamos al otro gráfico, y acá lo que tratamos de ver es hacer una diferencia de la incidencia según género. ¿Sí? También esto es acumulado a la fecha, al día de la fecha. Bueno, en azul están los varones, en rojo están las mujeres. No le pusimos rosa para que no diga que tenemos una cabeza muy heteronormada, entonces está en rojo, no es rosa. Bien, entonces, acá lo que vemos también que hay un cambio, y también puede haber preguntas, pero no tenemos certeza por qué pasa esto. Hay una mayor incidencia en las mujeres jóvenes. En cambio, sí. Estamos en tiempo ya. Sí, un minuto, ya cerramos. Bien. Y por otro lado, la mayor incidencia se da en los varones más grandes, ¿sí? De más edad que... O sea, hay una cuestión eso. Mayor incidencia en mujeres jóvenes con relación a los varones. Habría que ver si esto tiene que ver con la cuestión de los lugares de sociabilidad, que es mayor en las mujeres jóvenes con relación a los varones, pero bueno, no lo sabemos. Bueno, simplemente la cuestión también relacionándolo con lo que pensaba mientras hablaba Laura, bueno, algo ya dije, la cuestión de la importancia que tiene el manejo de datos. Yo creo que no solo la cuestión hubo problemas en cuanto a lo que se difundía de los datos, sino yo creo que es más profunda, bueno, el problema que es de todo el sistema estadístico nacional, que es la capacidad que tiene el Estado de proporcionar datos que sean significativos para definir políticas, y sobre todo en este caso un tema tan sensible como son políticas sanitarias. Me parece que fue algo que quienes estaban en cuestiones demográficas mucho nos preocupaba en los momentos del apagón estadístico la década pasada, y bueno, creo que cuando hay estas cuestiones que son tan sensibles se hace más notorio la deficiencia que tiene el Estado ese de generar datos. Y acá vemos alguna, y ya cierro, ¿sí? Determinada inconsistencia que habría que ver entre los registros que, si bien hicimos un trabajo en profundidad desde el portal, pero sí en algunas cuestiones que pudimos ver de los datos que proporcionan los gobiernos locales. Lo vemos a través de las redes, algunos gobiernos locales van publicando los datos en redes sociales, y después cuando uno lo chequea con los de la provincia no son los mismos, y con diferencia importante, hasta de un 20%. ¿Sí? A veces uno espera y dice, bueno, dejemos pasar los días, quizá hay una demora, un delay entre lo que informan los gobiernos locales y lo que informa la provincia, pero bueno, pasa 20 días y sigue estando esa diferencia. Entonces, habría que ver a qué se debe eso. Hasta acá. En todo caso, después participamos en el debate. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Un último comentario, Andrea. Sí. Aquí en este gráfico, ¿se alcanza a ver? Sí, un poco chiquito. Ok, pero se muestra mes a mes la cantidad de contagios para los grupos de edades de edades más jóvenes, ¿no? Por ejemplo, entre 1 y 19 años. Por ejemplo, acá vemos entre julio del año pasado y abril de este año. Vemos en color verde, por ejemplo, la tendencia de los jóvenes de 15 a 19 años, y vemos que en abril de este año la cantidad de contagios es similar a la que hubo en octubre del año pasado. Vemos después también en el caso de los niños de 10 a 14 años, vemos que también la cantidad de contagios en abril es levemente superior a la acaecida entre octubre y noviembre del año pasado, que fue la primera ola. Esto también es algo que estamos trabajando en este momento. Son otros datos también para ir viendo los contagios según grupos de edades, en la medida que los partes diarios permiten también trabajar por edades. Bien, muchas gracias. Gracias. Hay muchas preguntas, pero vamos a darle lugar ahora a Liliana. Los invitamos a todos, recuerden, pueden publicar en el chat sus preguntas.
Para presentarla, bueno, Liliana es doctora en didáctica de la matemática, es profesora en matemática, diplomada en bioestadística de la Universidad de Córdoba y doctora por la Universidad de Sevilla. Y desde el 97 desempeña su labor docente en la Facultad de Humanidades, es profesora titular en distintas materias vinculadas a estadística, diseño de experimentos y métodos estadísticos para ciencias sociales, en distintas carreras que se dictan en la facultad. También es docente en carreras de posgrado, por supuesto, es investigadora, categoría 2, y es directora de distintos proyectos de investigación, además de ser autora y coautora de diversos artículos, capítulos de libros y ponencias sobre educación estadística. También tiene actividades de extensión y divulgación, es como directora de Yupana, que es la revista de educación matemática de la Universidad Nacional del Litoral, y en el ámbito internacional es presidente de la Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística. Yo antes dije que era presidenta de la Red Argentina, perdón, Latinoamericana de Educación Estadística, y coordinadora nacional de la Competencia Internacional de Alfabetización Estadística que promueve el International Statistical Literacy Project, no sé si lo dije bien, ISLP. Así que estamos no solo con una profesora amiga de la casa que además ha crecido en esta universidad, sino que hoy preside nada menos que la Red Latinoamericana de Educación y Estadística, y por eso nos interesaba tener su mirada sobre este tema. Liliana, te paso la palabra. Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes a todos los asistentes. Voy a compartir pantalla para empezar mi exposición. Si se ve mi pantalla, por favor. Sí, se ve bien. ¿Se ve? Sí. Gracias. Bien, bueno, agradezco a los organizadores de estos conversatorios y en especial a Andrea por la invitación y a Laura también. Me interesa en esta charla, la intención central va a estar en reflexionar sobre los riesgos del exceso de información al que nos vemos expuestos en distintos temas, pero particularmente en la pandemia. También analizar algunos datos que nos van a permitir pensar sobre la importancia de la cultura estadística en la ciudadanía y proponer algunas alternativas para tratar de no reproducir la infodemia. En este sentido, entonces voy a empezar presentando, bueno, para aquellos que no son de nuestro país, les cuento que hace 10 días se pusieron algunas restricciones respecto de las clases presenciales en las escuelas, y se produjo un debate entre el presidente de la Nación y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo rescaté los discursos de ambos gobernantes, y de esos discursos tomé justamente esos dos párrafos que están tomados de manera textual, porque cuando los escuché me asombró ver cómo hacían énfasis en que las decisiones que estaban tomando, que eran contrapuestas, ambos decían que estaban basándose en la evidencia, o en la evidencia y en los datos. Entonces, a partir de esto, yo me pregunté a qué evidencia estaban haciendo referencia cada uno de ellos, a qué datos, cuál era el riesgo de tomar una decisión u otra basada en esa evidencia, ¿no? De dónde se sacaban los datos, cuáles eran, cómo se habían tomado esos datos, qué nos dicen. Entonces empecé a indagar y a bucear por internet. Bueno, me encontré con un cúmulo de información tan grande que dije, bueno, de alguna manera tengo que recortar. Y más allá de toda la información que presentaban los medios, que uno podría ver que a veces era información acotada, me traté de buscar datos y estudios, ¿sí? A los que hacían referencia algunos de estos funcionarios, ¿no? Y entonces, por ejemplo, me encontré con datos que presentaba el ministro de Educación de la Nación un día antes de que el presidente de la Nación
impusiera las restricciones en las escuelas del Gran Buenos Aires, donde nos mostraba datos de las escuelas de Argentina, y especialmente en aquellas que tenían asistencia presencial de estudiantes. También aparecen otros tipos de informes que no necesariamente están atados a la cantidad de casos, sino que miran otras variables, como por ejemplo estudios de UNICEF, donde se analiza de qué manera las restricciones en las escuelas pueden influir de acuerdo y profundizar las diferencias de género. También estudios en Argentina, especialmente en el conurbano bonaerense, donde también se analiza de qué manera la interrupción de las clases puede influir sobre aquellos estudiantes de barrios carenciados. Otros estudios, como el estudio publicado en The Lancet, que justamente ha sido referido por algunos de los funcionarios como evidencia para la toma de decisiones, donde también se analiza de qué manera puede influir la reapertura de las escuelas en la transmisión del virus. Y un estudio publicado por la revista Nature, que toma de referencia justamente el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y bueno, justamente me puse a analizar este artículo en particular de Nature, y más allá de todo el artículo y de todos los datos que presenta el artículo, me interesó mostrar este resumen que se presenta en el artículo de Nature, donde vemos una cantidad que realmente hasta llega a ser compleja, ¿sí? Una cantidad de información compleja, que se presenta en el mismo, y que para poder entenderlo, aquí reproduzco lo que está escrito al pie de la representación, realmente vemos que necesitamos un montón de conocimiento estadístico para poder interpretarlo, ¿no? Porque de hecho se utilizan distintos intervalos de confianza en relación con los distintos tipos de restricciones que se han tomado en distintos países, y se mide el grado de efectividad de esas restricciones en relación con la difusión, digamos, del virus. Entonces, aquí he remarcado algunas palabras en negrita que me llevan a distintos conceptos y también a distintas ideas estadísticas, porque tengo conceptos como los intervalos de confianza o los puntajes Z, pero también ideas relacionadas con la confianza, relacionadas con qué quiere decir que un efecto sea significativamente positivo, ¿sí? Entonces me pregunto cuánto, por supuesto que estos son artículos científicos, pero justamente nuestros funcionarios dicen que se basan en estas evidencias. Entonces, ¿cuánto se entiende de toda esta información? Y entonces, toda esta información que anda dando vuelta en Internet, podríamos asociarla con lo que también actualmente se habla mucho, que es esta cuestión de la infodemia, ¿no? Y entonces podríamos preguntarnos qué es la infodemia. Para poder definirla, tomo algunas ideas de la Organización Panamericana de la Salud, quienes definen que la infodemia es el aumento en el volumen de la información relacionada con un tema en particular, que se puede volver a acrecentar de manera exponencial en un corto periodo de tiempo. Y en esta situación muchas veces puede ser que aparezcan noticias falsas, desinformación, rumores, o a veces información, pero que tiene determinadas tendencias, ¿no? Entonces, dado que, bueno, yo me dedico a la educación, y particularmente a la educación estadística, me preguntaba qué alternativas tenemos los ciudadanos en general contra la infodemia, ¿no? Y pensándolo desde el punto de vista de la educación, retomo algunas ideas de un investigador alemán que trabaja en un enfoque que se llama estadística cívica, quien nos propone, quien nos indica que el debate público sobre problemas sociales se debería basar en hechos y en datos, más que en emociones o en creencias individuales. Y nosotros además aportamos que para
ayudar a la ciudadanía a comprender la información y a valorar la veracidad de la misma, la educación debería promover lo que nosotros denominamos cultura estadística. Y esa cultura estadística también está en íntima relación con el pensamiento estadístico crítico. Y en este sentido, dado que, si lo pienso desde la educación formal, es posible que implementemos distintos procesos de enseñanza y aprendizaje, pensándolo desde la enseñanza, considero que se debería centrar en favorecer el sentido estadístico a partir de la comprensión de datos complejos. Entonces, hablando de cultura estadística y de sentido estadístico, podríamos preguntarnos qué implican esas dos cuestiones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cultura estadística, estamos pensando en habilidades que están asociadas con la lectura de datos, la lectura de resúmenes, de gráficos, de tablas, de indicadores, y la lectura también de información. También habilidades asociadas a la comunicación de la información y a la opinión respecto de la información, respecto de las implicancias que tiene la información sobre la toma de decisiones, ¿no? Entonces, a opinar no de una manera subjetiva, sino a opinar con fundamento. Pero para eso ya hemos visto, en el gráfico que les mostré del artículo, que necesitamos ciertos conocimientos estadísticos. Y entonces ahí entra a jugar, digamos, en la cultura estadística entra a jugar algo muy importante, que es el sentido estadístico. Y el sentido estadístico es el que nos va a permitir establecer relaciones entre esto que yo mencionaba antes, determinados conceptos y determinadas ideas. El concepto sería el intervalo de confianza, la idea estadística sería la estimación del riesgo en todo caso ahí. Y para poder relacionar los conceptos y las ideas, o mejor dicho, las ideas aglutinan conceptos, tendríamos que implementar o ponemos en juego en realidad distintos tipos de razonamiento que me llevan a pensar sobre esos conceptos y esas ideas. Y entonces, cuando me llevan a pensar sobre esos conceptos y esas ideas, estamos poniendo en juego el pensamiento estadístico también, que pretendemos que ese pensamiento estadístico llegue a ser crítico en algún momento, pero ese pensamiento estadístico está conformado por distintas dimensiones. La dimensión principal es la dimensión de los datos asociados a la metodología, es decir, en estadística, bueno, ustedes nos han presentado distintos datos, y justamente esos datos tienen una cierta metodología de cómo uso, de qué es lo que me indica la tasa de incidencia, qué estoy indicando con la cantidad de casos, con el índice de riesgo. ¿Sí? Entonces, pero los datos me aportan justamente, es una manera de aportar evidencia sobre un problema, pero tenemos que ser conscientes que a veces la evidencia es parcial, es decir, no me va a aportar toda la información respecto de un problema, ¿no? Y otra dimensión asociada con los datos y la evidencia es lo que llamamos la dimensión de la señal y el ruido, que es la que nos permite mirar qué características son comunes o se mantienen, por ejemplo, qué características se mantienen en los distintos países de acuerdo a una misma restricción, y qué variabilidad hay también. Entonces a eso es lo que le llamamos la señal, las características comunes, y el ruido es esa variación que podemos observar. Otra dimensión asociada al pensamiento estadístico, otras dimensiones son el cuestionamiento y la valoración objetiva, es decir, cuestionar sobre los datos, sobre cómo fueron tomados los datos, de qué manera los analizamos, si el análisis es adecuado. Y una valoración objetiva para poder sacar conclusiones que estén basadas en la evidencia y no en creencias individuales. Pero todo esto además está atravesado por otros procesos que están relacionados con la utilización de la tecnología. Ya ustedes han demostrado cómo la recolección de datos nos implica sí o sí hoy en día trabajar con tecnología. Y dos procesos que están íntimamente relacionados, que son la transnumeración y la comunicación. La transnumeración es la traducción que realizamos cuando leemos, por ejemplo, un conjunto de datos, lo resumimos en un gráfico, estamos haciendo una transnumeración, estamos traduciendo esa información de otra manera. Y cuando comunicamos conclusiones, también estamos haciendo una transnumeración, porque de esos resúmenes o de esos cálculos que hacemos, los transformamos a palabras para tratar de comunicar las conclusiones. Entonces,
todos estos procesos entran en juego en la cultura estadística, y nos podríamos preguntar si la educación formal promueve realmente la cultura estadística de los ciudadanos. Y esta es una de las preguntas que hemos tenido desde hace años en los distintos proyectos de investigación que hemos desarrollado en nuestra facultad, en donde nos hemos centrado en realizar distintos estudios con estudiantes de distintos niveles educativos, también de profesores y profesionales de distintas áreas. Hemos hecho algunos estudios sobre los diseños curriculares y sobre libros de texto. No voy a contar todo lo que hemos encontrado, pero sí muy rápidamente. Les voy a mostrar algunos resultados sobre los profesores, pero ¿por qué? Porque en realidad nosotros empezamos a ver que los estudiantes, cuando llegaban al primer curso de estadística en la universidad, no tenían una alfabetización estadística básica, no eran cultos estadísticamente, de una manera que por lo menos pudieran leer críticamente un gráfico, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Entonces tuvimos la ocasión de hacer un estudio con 2.800 profesores de todo el país, profesores, la mayoría de ellos que trabajan en el nivel secundario, y además de algunas encuestas hicimos entrevistas y también análisis de contenido de algunas producciones que realizaron ellos. Y encontramos que, por ejemplo, casi el 60% de esos 2.800 profesores nunca había estudiado estadística, ni siquiera en su carrera universitaria, o en su carrera de nivel superior. El 11% había estudiado en la secundaria y en el profesorado, y el 30% solamente en el profesorado. Nunca había tenido una alfabetización, digamos, estadística. También le preguntamos si enseñaban o alguna vez habían enseñado estadística, y de estos 2.800, el 68% nos dijo que nunca había enseñado estadística, cuando en realidad en los diseños curriculares sí aparece, ¿no? El 10% en algunas ocasiones, y el 22% nos decían que enseñaban estadística a pedido de colegas que les pedían que les enseñaran a sus alumnos porque necesitaban para otras áreas. Del análisis de contenido de las producciones de los profesores, pudimos ver que la mayoría tiene una confianza excesiva en la tecnología. Es decir, muchos de ellos argumentaban que no enseñaban estadística porque hoy en día el software resolvía todo, hacía los gráficos, hacía los cálculos, entonces ¿para qué enseñarle a los alumnos? Y esto estaba atado a un enfoque totalmente mecánico, de utilización de fórmulas, de falta de consideración en el sentido de que los datos en estadística siempre están dentro de un contexto y de un problema. No tenía en consideración de que un indicador nos está dando una información que justamente la utilizamos para la toma de decisiones. Hacen un uso acrítico de los resúmenes gráficos sobre todas las cosas, donde importa más la representación en sí que la información que comunica esa representación, y un desconocimiento casi pleno, les podría decir, de las cuestiones metodológicas que hay por detrás de la construcción del dato y de la medición propiamente dicha. Una cuestión positiva que hemos podido ver en un nuevo estudio, porque el anterior es del 2017, y el año pasado hicimos un nuevo estudio con otros profesores, y hemos podido ver un pequeño cambio en algunos profesores ya de edades más jóvenes, ¿no? Pero lamentablemente el cambio en la educación formal se va viendo de una manera muy bien. Respecto de los diseños, sí hemos podido encontrar que especialmente el diseño curricular de la provincia aborda las cuestiones relacionadas con la cultura estadística y con el pensamiento, aunque habría cosas que podrían mejorarse, pero está en consonancia con estas cuestiones que planteé antes. Y los libros de texto, muy pocos son los que acompañan este enfoque, casi todos están atados a un proceso determinístico del tratamiento de la estadística, ¿no? Entonces, en relación con todo esto, nosotros hemos hecho muchos trabajos con los estudiantes, pero particularmente ahora les muestro uno que hicimos este año al principio del cuatrimestre. Pusimos una actividad con diversos gráficos presentados en distintos medios y también en distintas cuestiones relacionadas con organismos públicos, y les pedimos que de esos gráficos seleccionaran algunos
vieran qué conclusiones podían sacar de esos gráficos y criticaran si había algo para criticar, ¿no? Es decir, si pensaban que la construcción era adecuada y por qué. Particularmente, yo voy a tomar solamente este gráfico, que es un gráfico presentado por el presidente de la Nación el año pasado en una de las conferencias de prensa cuando se empezaron las restricciones, que nos presenta una serie de tiempo con 5 países, donde, bueno, en el eje horizontal vemos los días desde que inició la pandemia, pero vemos que para algunos países, por ejemplo en este caso, se presentan 2 números, uno sería la cantidad de casos y el otro la cantidad de muertes por COVID, y en otros países, como en Brasil y Argentina, solamente se presenta la cantidad de casos hasta ese día. Como vemos, cada serie termina en un día diferente, ¿sí? No están todos observados en la misma fecha, ¿no? La cantidad de casos acumulados. Entonces, bueno, vamos a ver algunas respuestas de algunos estudiantes para que vean qué cosas. Esto hay que considerar que es en la primera semana de clase que les ponemos esto, no hemos trabajado ningún concepto de estadística con ellos, y de 200 alumnos que tenemos este año, el 99% nos ha dicho que no han tenido estadística en la secundaria. Entonces estamos viendo sus ideas informales, intuitivas respecto de la lectura. O sea, lo que podría leer cualquier ciudadano común. Liliana, perdón, pero te informo que ya estarías en tiempo para redondear. Un minutito. Sí. Entonces, vemos, aquí agrupé en 2 pantallas las respuestas de distintas respuestas de alumnos. En estas agrupé alumnos que en realidad dicen que, bueno, que el gráfico es adecuado, que se puede ver cómo Argentina tuvo mejor un control positivo de la pandemia, es decir, no hacen demasiada crítica del gráfico, solamente algunos dicen, bueno, se podría indicar en el eje Y que estamos mirando la cantidad de casos. Es la única referencia que hacen a la falta de información que tiene el gráfico. Pero hay otros que son los menos, justamente por eso en una pantalla puse 4 y acá voy a poner 2 solamente, que justamente hacen alguna crítica al gráfico y básicamente se centran en esto de que no se están comparando los mismos días en las series de tiempo, y por lo tanto, por ejemplo, en Argentina se está mirando el día 38, mientras que en Estados Unidos el día 60. Otro habla de la diferencia también de población, y también marca esto de que en algunos países se presentan 2 valores, en otros 1, y que no se indica qué son esos valores. Es decir, si tomamos el gráfico así, sin escuchar al presidente que estaba indicando o explicando lo que se presentaba en el gráfico, no podemos deducir de qué se está hablando, ¿no? Entonces, en este sentido, encontramos como 2 grandes categorías en las respuestas de los estudiantes. Aquellos alumnos que son más críticos con la información, que logran hacer ciertos niveles de transnumeración, observan los datos, miran la evidencia, si es coherente, hacen una valoración objetiva de la representación, y otros que dentro de los que llamamos acríticos, podríamos considerar unos que son totalmente acríticos, que se basan más en sus ideas informales o hasta en sus creencias, y otros que, bueno, hacen cierta crítica de esto. ¿Para qué nos sirve todo esto? Es para pensar y repensar y diseñar nuevas propuestas de enseñanza y tratar de, en un cuatrimestre como tenemos, tratar de fomentar este pensamiento crítico del que hablábamos antes, ¿no? Entonces, ya para cerrar, esta es la última pantalla, ¿cómo abordamos esta cuestión de la infodemia para tratar de combatirla? Bueno, pensamos que a través de los procesos educativos necesitamos centrar esos procesos en la cultura estadística, buscando establecer relaciones entre los distintos tipos de razonamiento y el pensamiento estadístico, para buscar lograr objetividad en los ciudadanos, ¿sí? Que haya una conciencia ciudadana de que la información es importante porque se toman decisiones sobre nuestras vidas, y por lo tanto la comunicación de esa información tendría que ser responsable. Eso es todo, y muchas gracias otra vez por haberme escuchado. Muchas gracias, Liliana, y a todos los expositores. La verdad que ha sido muy ricas las presentaciones,
Así que invito a todos que quieran ir compartiendo sus preguntas. Hay dos que Nahuel Ábalos Tehueles tiene tanto para Laura como para Liliana. Vamos a empezar por ahí y bueno, los que les parezca, la idea es que tengamos unos minutos también, son las 6:20, un poquito se nos pasó los tiempos de exposición, pero tener como quizás una media horita más si pueden, o 20 minutos para preguntas. En primer lugar, Nahuel le pregunta a Laura, ¿estamos preparados a nivel local, provincial y nacional para la comunicación de riesgos? ¿Debería ser una política pública o de gobierno, o tal vez a nivel ministerial, según el tipo de información y el riesgo? Esa es junto con Andrea, me parece que hay que contestarla, ¿no, Andrea? Bueno, pero ya sos parte de... ya hablamos el mismo idioma. Ahí en este caso, Nahuel, este ciclo es una muestra de la necesidad de prepararnos. Creo que los diferentes niveles de gestión de gobierno de nuestro país no lo están, es lo que nosotros observamos cuando hicimos nuestro trabajo de investigación. Nuestra experiencia en el municipio de la ciudad de Santa Fe sí nos ha permitido valorar que cuando se cuenta con la comunicación de riesgo adecuada, más por lo que pasó en nuestra ciudad, es muy valioso. Pero es nuestra experiencia local, no la hemos visto en otras jurisdicciones, así que deberíamos prepararnos. La construcción de este ciclo que hicimos con el grupo de investigación va hacia ese camino, a tratar de ir formando recursos humanos que puedan tener esta otra mirada ante situaciones de emergencia. Pero hay que ir construyéndolo de a poco, y estas son algunas de esas instancias para poder lograrlo, ¿no? No sé si querés algo más, Andrés. No, me parece que está muy claro. La pregunta, el aporte quizás es cada vez más importante el uso de información y lo que han presentado los expositores, porque nosotros nos formamos una percepción del riesgo que corremos, en este caso de cuánto riesgo tenemos de contagiarnos, en función de la información que tenemos a mano disponible, que nos llega de manera compleja y por múltiples medios, no solamente por la información oficial, sino los medios de comunicación, las redes sociales, lo que hablamos en los grupos de WhatsApp, y es en función de esa percepción que uno toma decisiones, ¿no? Entonces, en situaciones de riesgo se vuelve doblemente importante tener buena información, que el Estado publique esa información y que además nos enseñen a entenderla, ¿no? Yo les iba a preguntar, pero la dejo, contesten primero lo que plantea la gente. El año pasado Liliana trajo a colación, bueno, el presidente y muchos gobernantes usaron gráficos, o sea, estuvimos siendo educados estadísticamente, podríamos decir, con distinto nivel de calidad respecto de esta pandemia. Y bueno, por ejemplo, la idea de aplanar la ola, perdón, la ola no, la curva de contagios, se instaló. Es un concepto que hoy todo el mundo conoce, y sin embargo en esta segunda ola las comunicaciones oficiales no han recurrido a ese concepto que fue un aprendizaje que tuvimos el año pasado, y no nos están invitando a aplanar la curva, sino que están usando otros conceptos y otros indicadores incluso en relación a los que aprendimos a mirar el año pasado, ¿no? Y esas son las cosas que desde la comunicación de riesgo se tienen que tener en cuenta, ¿no? Sigo con la pregunta de Nahuel, esta vez para Liliana. ¿La pandemia ha dejado en descubierto la falta de cultura estadística a nivel local, o crees que es una situación que se ve a nivel global y que esta crisis sanitaria puso de relieve? Bueno, creo que la falta de cultura estadística es a nivel global. Se están haciendo muchos trabajos para tratar de combatir esta falta de cultura, pero son, como dije antes, son procesos lentos, muy lentos, y son muy pocos los países que a lo mejor podríamos decir que tienen una cultura estadística
de un alto nivel, ¿sí? De hecho, en los congresos y en las asociaciones donde interactuamos, la problemática se expone a nivel mundial. De hecho, es cierto que la pandemia ha puesto de relieve muchas cosas, como ser esto que decías, Andrea, de la curva y de aplanar la curva. Igualmente yo veo que, es decir, a mí me pareció, dentro de lo malo de toda la pandemia, ¿no? Me pareció bueno desde el punto de vista de fomentar la cultura estadística que aparezcan todas estas cosas. Me parecía muy interesante en las primeras conferencias de prensa que daba el presidente todos los gráficos que ponía, aunque había muchísimos gráficos que presentaban errores, ¿no? Para mí era una oportunidad de mostrarles a los estudiantes la importancia de ser cultos estadísticamente para no cometer esos errores, pero realmente creo que es un problema muy grave que atraviesan todas nuestras sociedades actuales, porque por un lado la evolución de la información y de los datos se da de manera exponencial, y cada día se va a dar más esto, y por el otro lado todavía no estamos preparados para poder entender este cúmulo de información. Entonces realmente estoy convencida de que la educación y todos los actores que estamos dentro de la educación jugamos un rol preponderante para tratar de nuestros estudiantes, los que son también ciudadanos, estén preparados para todas estas cuestiones. Pero bueno, sí, respondiendo puntualmente a lo que dice Nahuel, esto se ha evidenciado a nivel global, y de hecho, bueno, por aquí dentro de los asistentes la vi que estaba Gabriela Cabrera, que el año pasado escribimos un artículo con ella, analizando información de distintos medios, pero no respecto de la pandemia, porque el estudio lo habíamos empezado a hacer antes de que empezara la pandemia, en relación justamente a cómo se utiliza el pensamiento estadístico crítico cuando se analiza información o cuando se presenta información, también con los comunicadores. Es decir, hicimos un estudio respecto de muchos medios de comunicación, y realmente encontramos, ¿no?, la falta de cultura estadística. Sí, voy a leer el comentario de Cristina Pérez Villamil, que dice: el manejo responsable de la información relevada estadísticamente contribuirá a la cultura estadística de los ciudadanos, ¿no? Docentes, medios y autoridades debemos hacernos cargo, y me quedó como dato eso que mostraste, Liliana, que el 60% de los profesores nunca estudió estadística, y el 68% nunca enseñó. Supongo que el estudio fue sobre profesores de matemática, que tienen en su currícula estadística. En realidad eran profesores que enseñaban matemática en la secundaria, algunos eran profesores de matemática y otros eran profesionales que daban clases de matemática. Y me animo a decirte que si eso lo pasás al mundo de la comunicación, va a dar 100% enseñar nunca, porque no corresponde, pero no está incorporado en las carreras de comunicación, y es una de las batallas que con Mariana y Laura queremos empezar a dar, porque como bien dice Cristina, los docentes, los medios, que en realidad son, los medios es un mundo tan complejo, pero la formación de los periodistas es muy importante porque son nuestras fuentes o son los espacios sobre los cuales, o en torno a los cuales nos informamos, ¿no? Y por supuesto las autoridades tener también niveles de educación estadística. Y quería preguntarle en el mismo sentido a Gustavo y a Javier, porque realmente cuando uno puede visualizar gráficamente la información, es mucho más fácil entender el impacto, ¿no? Y ustedes mostraron muy claro cómo el dato de la incidencia,
que además entre paréntesis, cómo les gusta usar nombres raros, ¿no? Incidencia y razón, le puso el ministerio, podrían haber usado nombres más comprensibles para los ciudadanos de a pie, pero bueno, cómo cambia la lectura de la realidad en lo que ustedes han mostrado, y que realmente permitiría que percibamos cómo estamos, digamos, muy distinto. Primero me quedé más tranquila en el primer gráfico de incidencia, después me preocupé, les confieso. Esto que vieron cómo Santa Fe y Rafaela están teniendo niveles similares a la primera ola, pero bueno, esto no aparece en la comunicación pública, ¿no? Entonces, la pregunta es qué se puede hacer para eso, porque los informes que se dan diariamente de datos solos y sin contexto hacen que uno hasta ya ni mire cuántos casos hay o no sabe si son significativos o no. Ahora aprendí si tienen un ruido, diría, si hay un ruido para mirar o no, como dice Liliana. Entonces, ¿cómo ven ustedes, Gustavo y Javier, esta cuestión? ¿Y por qué creen que no se usan más este tipo de gráficos que son, vamos a decir, de alguna manera más fáciles de leer que quizás un gráfico de barra u otras cosas? Gustavo, ¿quieres comenzar? Comenzar nomás, Javier, que encendiste el micrófono antes. Después sí. Ok. Justamente me parece que va por ahí. Es como un gráfico, digamos, desde una mirada más geográfica, un gráfico es como un mapa muchas veces. Cuando en un mapa uno establece intervalos, depende del criterio de intervalos que establezca, uno puede mostrar una foto u otra foto. El criterio que uno establece para un intervalo, o en un gráfico también, el tipo de gráfico que elige, o para una misma variable, también el periodo temporal, o bien para la misma variable de origen, a ver, el mismo dato duro, según vos lo muestres en valores absolutos, o lo muestres como una incidencia, o lo muestres como un porcentaje, justamente te va a mostrar diferentes miradas sobre un mismo problema. Entonces, nosotros lo que hemos tratado de ir haciendo es esto. Como vos decías, en la cantidad de casos confirmados, un gráfico te muestra una situación y el otro gráfico te muestra otra situación. Entonces me parece que va por ahí la clave. Para poder tomar decisiones, muchas veces hay que ir tomando distintos puntos de vista, y me parece que ahí fue la clave donde nosotros dijimos, cuando hace un año pensamos este geoportal, reunir en un único dispositivo variables para tratar de una manera, vamos a decir, a ver, sencilla, pero colaborativa, porque nosotros primero lo pensamos desde variables más simples, y en la medida que hemos podido y que el parte diario, que la información oficial lo fue permitiendo, fuimos incorporando más cosas, ir sumando otras, pero a partir de reunir información en un único dispositivo, porque muchas veces, como planteaba Liliana, hay información dispersa también en distintas fuentes y en distintos medios, entonces por ahí la lógica de esto era que todo funcionara de una manera unificada, por lo menos, como un espacio de consulta. Gustavo, si querés. Sí, una cuestión que no va directamente a lo que planteabas, Andrea, pero quiero aprovechar determinadas dificultades que tuvimos al inicio del portal con la cuestión de los datos, y vuelvo a hacer hincapié en algo que dije anteriormente. O sea, cuando comenzó todo el tema de la pandemia, que los casos eran muy pocos, donde en el municipio eran pocos los casos, y bueno, se trataba de controlar el avance. Bueno, tratamos de encontrar el dato desagregado espacialmente, que es muy importante, el dato desagregado espacialmente, sobre todo para las grandes ciudades, porque el dato agregado a veces dice muy poco cuando se quieren implementar determinadas políticas. Entonces, bueno, teníamos el dato totalizado a nivel del municipio. Y por otro lado también, para la formulación de políticas es ¿qué indicadores son los que se utilizan? Los datos que teníamos solamente eran de contagios y
agregado, lo sumo por edad y por género, nada más. Pero bueno, o sea, durante la pandemia no hay indicadores que relacionen estos datos de contagio, o sea, que algunos atributos de quienes se contagia, como por ejemplo la cuestión del tipo de actividad que realiza. Entonces, quizás sobre todo al comienzo, cuando era más controlable la cuestión del contagio, hubiese sido distinto saber, bueno, primero localizado dentro del municipio donde se estaba dando el avance y caracterizar los grupos, más allá de las edades, del género, el tipo de actividad que hacían. Entonces, me parece que eso es lo que, la falta de capacidad que hay a veces desde la generación del dato, cuando se trabaja algún tema, es, bueno, es buscar cuáles son los indicadores más pertinentes para trabajar ese tema y después, bueno, poder medir ese indicador. No sé, Liliana, si estás de acuerdo, pero creo que hay una gran... como algo la pandemia nos llevó por delante, o sea, nunca pensamos que iba a tener una pandemia, pero bueno, de todas formas me parece que hay determinada... indicadores. Y bueno, justamente yo pensaba algo que dijo Andrea, ¿no? De esto de que se llame incidencia y razón, y particularmente con el término razón pensaba, bueno, la importancia de la educación formal, porque como ser en matemática, desde la primaria se enseñan razones. ¿Sí? La razón es un término matemático y es un concepto matemático. Y la importancia de enseñar de una manera contextualizada, porque muchos, creo que todos los estudiantes que llegan a la universidad, por ejemplo, han calculado razones en la primaria y en la secundaria, pero no saben de qué se trata. ¿Por qué? Porque han aprendido que, bueno, la razón es esto sobre esto, pero no se sabe para qué es. Entonces creo que eso que hablaba Cristina Villamil, que tenemos que hacernos cargo, los funcionarios, los políticos, los profesores, creo que es hora de que todos nos hagamos cargo de la partecita que nos toca, ¿no? Porque son cuestiones necesarias para todos, no solamente para el que estudie. Bueno, voy a leer algunos comentarios más. Alejandra Ambrosino, gracias Ale por estar. Se acordó que era matemática de origen, y dice, esta línea que han logrado triangular creo que da cuenta de la necesidad de propiciar un pensamiento complejo y metaanalítico que sea la base, o la fuente, el piso de la gestión en varios ejes, pero fundamentalmente pensando en las derivaciones sociocomunicacionales para la comunidad. Me quedo pensando mucho, nosotros también. Y después Gabriela Cabrera refiere al concepto de industria cultural de Horkheimer y Adorno. Podríamos ponernos a discutir respecto de si existe la infodemia o no. Los comunicadores cuestionamos esa definición de la OMS, pero lo que planteó Liliana me hace repensar cosas, así que son temas para seguir. Y bueno, Ignacio Villa dice, para Liliana, ¿cuánta de la investigación realizada en estadística es llevada al aula para ayudar a combatir la falta de manejo en la toma de decisiones? Pero quería darle la palabra a Julieta Paselli, que quería hacer un comentario también para sumar. Sí, es algo igual muy similar a lo que se viene planteando, pero me quedé pensando en esto de que todavía nos falta como sentirnos parte un poco de esto en la comunicación. Me pareció muy interesante cómo lo planteó Liliana en esto de las dimensiones, de las múltiples dimensiones, que muchas veces es como que proclamamos esto de trabajar en forma interdisciplinaria, pero bueno, más bien creo que es esto de las múltiples dimensiones, no sé si es tanto desde lo disciplinar. Me quedaba pensando en estos conjuntos que Liliana mostraba en las múltiples dimensiones de la cultura estadística, en estas intersecciones, ¿quiénes están? Entonces, me preguntaba si ahí no estamos interactuando justamente como traductores, digamos, como en la comunicación. Si yo estoy trabajando en la dimensión del dato, cuando puedo pasar a la otra dimensión necesito
de esa herramienta comunicacional que permita, yo le digo traducir o transformar o comunicar, para, digamos, poder transmitir un concepto, una idea que tenga un valor, digamos, no es lo mismo el riesgo estadístico del riesgo epidemiológico o el riesgo biológico, cuando pasa a ser riesgo social, y cuando nosotros hablamos de riesgo y cada cual lo está entendiendo desde su mirada, digamos, y cómo le llega ese concepto a la población. Entonces tal vez, no sé, yo vengo de la disciplina de la biología, lo puedo comunicar con una carga biológica, Gustavo y Javier lo pueden referir este riesgo más desde lo epidemiológico, mostrándonos valores, y también es válido, pero digo, nos falta, me parece, esto de, que ahí me parece importante, el valor que tiene la comunicación, pero sentirnos parte también de ese rol, de esa función. Me parece que no es dejarlo solo en el último paso, bueno, esto es algo que siempre lo referimos en una discusión que tenemos siempre con mis colegas también, porque pensamos que la comunicación es el último paso, o sea, comunicar los resultados, comunicar, dar a conocer un gráfico después de un montón de análisis, y la comunicación está en esto de ir transformando, comunicando, como decía Liliana, muestra un gráfico, y bueno, ¿qué me muestra ese gráfico? De dónde vino, y bueno, y pasar a la siguiente dimensión, ¿no? Hablo de dimensiones tomando esto que refirió Liliana, que me pareció muy importante, cultura estadística, y no sé si todos nos sentimos parte de eso, como que me parece que todavía seguimos pensando que estadística es otra cosa. Y me pareció muy importante, porque nosotros empezamos a sentirnos parte cuando se nos empezó, como vos decías, Andrea, cuando se empezó a hablar de aplanar la curva, y ahí todos empezamos a decir, pero ¿qué es esto? No sé, no había surgido esta pregunta antes. Sin embargo, es algo con lo que convivíamos hace tiempo, digamos. Ahora se nos instala un concepto, si se quiere, nuevo, pero no es algo ajeno, esto viene hace tiempo, digamos. Ese era un comentario que me parecía que, bueno, tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando. Hay una falta de educación, de cultura estadística, pero bueno, la comunicación está en estas dimensiones haciendo de puente, y somos todos pequeños comunicadores, digamos, si se quiere, en otras escalas. A mí Sí, me falta un montón todavía formarme. Me das pie, Julieta, para sumar que nosotros promovemos la cultura comunicacional. Liliana, Claro. no la tenemos tan estudiada como, como vos, pero bueno, todos nos comunicamos, si no, no pudiésemos vivir, somos seres sociales, ¿no? Y me da lo que vos planteás, lo vinculo a lo que planteaba Alejandra, cómo, qué impacto tiene esto en las conductas y en la forma que cada uno entiende, ¿no?, lo que está pasando. Entonces, también la pregunta para todos, ¿no? Uno, ¿qué importancia tiene que existan datos abiertos? ¿Qué importancia tiene que haya capacidades en el Estado para producir datos? No recuerdo quién lo planteó. Y también qué importancia que sepamos leer de manera crítica, como dice Liliana, esos datos, y evitar que se use la palabra evidencia como que uno usa cualquier dato y ya es evidencia de todo, ¿no? Recuerdo algunos informes que a veces los medios publican y después se hacen interpretaciones totalmente erróneas, ¿no? Porque suba la curva no quiere decir que es culpa de los jóvenes que salen a las fiestas clandestinas, digamos. O sea, el dato que estoy mirando es los contagios y las edades, pero no estoy midiendo las conductas de los jóvenes. O sea, realmente necesitamos una mirada integral, ¿no? Pero bueno, la pregunta iba por ese lado, respecto de cómo ven esto de los datos abiertos y de la posibilidad y de la capacidad que hay en el Estado. Sumo lo que plantea alguien de Ciencias Económicas, que está como aula 4, así que no la puedo presentar. Dice, ¿tienes aún confianza de revertir la poca cultura experimental y estadística de la sociedad?
Alejandra dice, somos militantes de las visiones socioantropológicas, así que acá estamos armando gestores, educadores, comunicadores y más. Y también dice, la gente económica, teniendo en cuenta, vemos que hay estadísticos que no tienen cultura experimental y vinculan la estadística al modelo matemático únicamente. Justo está escribiendo, así que no puedo leer. Es Roberto Meyer, es Roberto Meyer. Pero sí era Roberto Meyer. Que está atrás de la cámara. Yo casi lo nombro a Roberto Meyer. Muchas gracias, Roberto, por estar. Porque iba a recordar una frase que él siempre dice, cómo uno puede leer la estadística, ¿no? Para un lado o para el otro, ¿no? Totalmente. Maestro. Oscilante, maestro de muchos de nosotros. Yo creo... Pero bueno, agrego una última de Juan Manuel Cosi, que dice que también estamos con él trabajando. Cuán necesario es contar con datos fidedignos, ¿no? Para ello la elaboración de indicadores es de suma importancia, y yo diría siguen las preguntas. Vamos a tomarnos unos 5 minutos. Yo tengo un comentario ahí, a una pregunta que vos habías hecho, justamente, Andrea. Dale. La cuestión está de cómo veíamos la política de los datos abiertos y toda esa cuestión. Por supuesto que lo veo como una muy buena política, pero en mi opinión, muchas de los sitios, tanto nacionales como provinciales, que se van generando, que van ofreciendo datos, por ejemplo, para el tipo de datos que nosotros vamos utilizando para el campo geográfico, muchas veces esos datos se van ofreciendo, pero no son de simple disponibilidad, es decir, se ponen disponibles pero en un formato de archivos que luego hay que convertirlos, es decir, hay que tener un software específico para poder abrirlos. Digamos, a veces hay una política de datos abiertos, pero abiertos a veces hay que preguntarse para quiénes también, porque no para la ciudadanía en general, digamos, porque justamente parecería que se está pensando en expertos. Se largan muchos datos, pero en archivos no de los más estándares, digamos, ¿no? Así que en ese sentido lo veo ahí como que hay cierta, no sé si contradicción, pero me parece que hay que pensar ahí cuando pensamos en datos abiertos. Y otra situación justamente es que a nivel nacional hay mucha disponibilidad de datos que tiene que ver con el COVID-19, por ejemplo el SISA, que es el Sistema de Salud a nivel nacional, pero acceder a los datos, o sea, el tema del acceso a los datos ahí. Acceso a información pública, uno de los derechos básicos, ¿no? Que habría que revisar. ¿Algún otro comentario? Sí, quiero ir... Sí, las preguntas que están abiertas para... Yo quiero relacionar un poquito la pregunta que hiciste vos con la que había hecho Ignacio Villa de Chile, que le interesa también darle alguna respuesta, pero en relación con los datos abiertos, coincido un poco con lo que dijo Javier, y para no repetirme, básicamente mirándolo desde la cultura estadística, creo que falta mucha formación en todos, como dice Roberto, no solamente en los estadísticos, sino en los ciudadanos, para poder tener conciencia de para qué me sirve tener datos abiertos. ¿Sí? Más allá de las complejidades que ya mencionó Javier, que de hecho son reales. Y en relación con lo que preguntaba Ignacio de cuánta investigación llega al aula, y la verdad que, como dije, es un proceso lento, aunque hoy en día hay mucha investigación bien fundamentada respecto de distintas experiencias de enseñanza y de diseños de currículos que se han implementado. El problema básicamente en nuestro país creo que está en la formación de los profesores, y por lo tanto el nudo central está allí, y eso hace que
la enseñanza de la estadística en un nivel básico para el ciudadano, muchas veces no llegue al aula, y por lo tanto todavía sigamos teniendo estudiantes a nivel universitario que recién se encuentran con estas cuestiones de ponerse a pensar sobre la información cuando ya están a mitad de sus carreras universitarias. Lauri. Quedó la pregunta de Roberto, que se la contesto después por el WhatsApp. No, yo me quedé pensando, pero por la experiencia en el municipio, ¿no? Acerca de los recursos humanos y que existen las capacidades instaladas de poder generar, recolectar y procesar esa información. Yo creo que existe, ¿sí? Pero no necesariamente quienes gestionan de turno reconocen la importancia de esas áreas. Entonces, hay buenas áreas, buenos recursos que están consolidados y bien formados, pero no están reconocidos por quienes asumen, y como la gestión política tiene ese periodo de tiempo, no logran asumir la importancia. También recordemos que esta pandemia tomó el inicio de muchas de las gestiones de gobierno, y a mí me hubiese gustado poder ver, por ejemplo, qué hubiese podido hacer la ciudad de Santa Fe con los recursos humanos instalados que tenía para poder contar desde una mirada local la evolución de la pandemia. Y habíamos hecho un trabajo interesante con las universidades, con organizaciones civiles como el Centro de Estudios de la Bolsa de Comercio, y hubiese estado interesante ver cómo presentaban y qué analizaban esos otros grupos que se pueden consolidar, y que se observa que hay gobiernos locales que tienen esos recursos formados, porque ya vimos que algunos gobiernos como la Municipalidad de Rosario, o la Municipalidad misma de Rafaela, para no irnos tan lejos, hicieron un seguimiento de la evolución de la pandemia. Así que mi experiencia me dice que los recursos humanos no necesariamente están reconocidos, valorados e identificados por quienes están gestionando en este momento en particular. Pero bueno, eso es por una cuestión de experiencia propia que quería destacar, porque los procesos están instalados, hay toda una metodología y protocolos en las diferentes áreas, en especial nosotros lo hemos detectado en las áreas de salud, pero hay otras áreas que también, y creo que se debería valorar y poner en relieve el trabajo que hacen esas distintas áreas, en las distintas jurisdicciones de gobierno, ¿no? Me había quedado con eso en el tintero. Gracias. Bien, no sé si quieren alguno de los expositores hacer algún comentario más. Yo creo que nos queda mucho para discutir. Lo hubiera invitado a Roberto a hablar, pero se acaba de retirar. Pero sí, un último comentario y ya vamos cerrando. Un último comentario, Andrea, que es simplemente que me parece importante agregar que nuestro trabajo del Geoportal, bueno, es posible a partir de un trabajo mancomunado de un grupo de docentes, investigadores de la facultad y también de estudiantes, lo cual me parece que es importante mencionar que también hay estudiantes que están participando en este trabajo de formación, en investigación, en trabajar con datos, en articular la geografía con la comunidad y la investigación. Así que para todos los colegas que se sumaron a esta idea, y los estudiantes también me parece que vale la pena agradecer y mencionarlos, por supuesto. Bien. Sí, también, en breve, y en función de lo que decía Laura, creo que justamente, a ver, no se puede gestionar sin información y sin datos. Entonces, creo que lo que se tendría que procurar en el Estado en sus distintos niveles es que pase a formar parte de estos organismos de la burocracia de los propios Estados y que no cambien con los cambios políticos. Entonces, me parece que tiene que haber estructuras del Estado donde esté todo este manejo estadístico, como parte de la democracia misma de los Estados. Mencionaba el caso de Rosario. Rosario tiene una dirección de estadística en el municipio. Quizá habría que pensar ya en ciudades de dimensiones importantes como Santa Fe que tengan sus propias direcciones estadísticas. Santa Fe la tiene, solo que no está... Claro, pero la provincia... No, la ciudad la tiene, pero también se quedó por ordenanza y se desarmó estos últimos 2 años, lamentablemente. Bueno, yo para ir cerrando solo agrego que, si no, Alejandra me tira acá
agregar un tema con Big Data y la algoritmación de la aparición de los algoritmos en este escenario, que daría para otro debate, la verdad. Así que para no extender más las charlas, porque la idea es que no sean excesivas, les agradecemos muchísimo, realmente a los expositores han traído temas muy interesantes para el debate, y también a los que han participado, que nos han abierto también nuevas preguntas e interrogantes para seguir hablando de este tema. Creo que una de las conclusiones primeras que creo que nos llevamos todos es que es necesario que hablemos más entre las distintas disciplinas, que compartamos estos saberes que se desarrollan, y bueno, yo creo que la cultura estadística, o como se llame, la necesitamos todos, porque este mundo está muy rodeado de datos, y realmente veamos de qué manera podemos cruzar esfuerzos para que eso se pueda llevar adelante. Es parte de, como decía Gustavo, una de las condiciones de la democracia, el acceso a información. Es básico para tener una participación informada, pero a la vez vivimos en un mundo hiper, como dijo Liliana, hiper saturado de Vamos a seguir con el ciclo en el mes de junio, abordando algunos de los otros ejes que tenemos en carpeta, desde distintas disciplinas, como lo venimos haciendo hasta ahora. Así que muchas gracias a todos, y bueno, nos seguimos viendo. Hasta luego. Gracias. Adiós.